¿Listos? Sí. Sí, doctor. ¿Qué onda con la pantalla? Ok, listo. Bueno. Entonces, empezamos con que en todos debe haber combinación de fármacos. El etambutol se agrega 2 meses para prevenir la resistencia a fármacos. La rifampicina es el fármaco estrella, la que sigue. Fíjense bien, en el tratamiento supervisado o directamente observado, es cuando tienes a una persona que literalmente certifica que se tomen los medicamentos. Aunque no lo crean, en su servicio social, si tienen pacientes con tuberculosis y sobre todo tuberculosis en etapa 2 o 3, van a tener que supervisar que se tome el medicamento. Y si no se toma el medicamento, el paciente se verá sometido a una serie de visitas por la Secretaría de Salud y puede llegar a ser necesario aislamiento estricto y que el paciente vaya a hospitalización. Aunque no lo crean, aún así, hay pacientes que rechazan todo tipo de tratamiento. Esto se vuelve un problema porque incluso hay quien se queja hasta en derechos humanos y todo eso, porque no alcanzan a entender que son un riesgo para el resto de las personas que conviven con él. Sin embargo, pues hay esta estrategia que se llama tratamiento supervisado o directamente observado. ¿La que sigue? Muy bien. La isoniazida es buena, pero acuérdense, la mejor es la rifampicina. La isoniazida puedes usarla para los demás pacientes o las demás personas para que no se contagien. Sin embargo, la mayoría de las veces no se usa así. ¿La que sigue? Ok. Lo que habíamos mencionado ahorita con el VIH. Los fármacos antirretrovirales para VIH interactúan con la rifampicina y disminuyen el efecto de ambos fármacos. No es tanto que interactúe con la rifampicina, sino que compiten por la misma vía metabólica a nivel hepático. Puede haber descontrol en diabetes, la que sigue. La streptomicina es un aminoglucósido, entonces no lo puedes usar en pacientes que tienen problemas de audición, puesto que los va a exacerbar. La que sigue. Muy bien, cuando es resistente a un aminoglucósido, pues generalmente es resistente a todos. De todos los aminoglucósidos, la streptomicina es la menos nefrotóxica. De todos modos, no se puede usar en niños ni en mujeres durante el embarazo, porque produce sordera, inclusive el feto. ¿La que sigue? Ya pasa. Muy bien. Meningitis tuberculosa. En casos de meningitis tuberculosa, peritonitis, tuberculosis genitourinaria, puedes tener vas a usar el mismo tratamiento, pero en ocasiones puedes necesitar
esteroides. ¿Para qué? Para que no provoques una inflamación, sobre todo en la meningitis tuberculosa, y que esa inflamación por el efecto del fármaco, del antibiótico, perdón, por el efecto del fármaco como antimicobactérico, provoca inflamación, y la meningitis con más inflamación pues no es buena. Entonces puedes usar, pero debes de ser muy cuidadoso para que no haya una sobreinfección. La que sigue. Bueno, VIH y tuberculosis. Obviamente, si tienes a un paciente con VIH que está estable, lo puedes manejar casi casi como una persona normal. Pero si tienes una persona con VIH y tiene SIDA como tal, o sea, el síndrome completo de inmunodeficiencia, generalmente la infección con tuberculosis pues, lo va a llevar a la muerte. La que sigue. Entonces, ¿qué pasa con tuberculosis y SIDA? Generalmente es difícil hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la prueba de tuberculina es dudosa, porque la vaciloscopía puede ser dudosa, tienes que hacer cultivos, tienes que hacer métodos de diagnóstico por método de imagen. Habitualmente los síntomas de SIDA pueden provocar síntomas parecidos a los de tuberculosis, entonces piensas que solo hay una infección. La que sigue. Entonces, como piensas que solo hay una infección, solo te enfocas en tratar al VIH, dejas la tuberculosis sin tratamiento y pues hasta que te das cuenta lo inicias y a veces ya es una etapa tardía. Tuberculosis congénita es rarísima. La que sigue es algo muy, muy raro. ¿Qué onda? Se acabó, me salí, me sacaron. Ya se acabó esa, voy a poner la que sigue. Ah, ok. ¿Cuántas faltan del respiratorio? Quedan 4. 4. Ok. Pues a ver si las terminamos entre hoy y mañana, ¿no? Para dejarle su semana libre para estudio. ¿O quieren que sigamos teniendo clases durante la semana? No, pues si se puede acabar antes, mejor. Ok. Bueno, vamos a tratar de que sea entre hoy y mañana. Aunque mañana veamos 3 sesiones si es necesario. Neumonía. ¿Qué es la neumonía? Consolidación. Consolidación del tejido pulmonar. ¿Por qué? Porque el espacio aéreo se va a ocupar con un exceso de moco combinado con bacterias, y esto va a estar junto con el surfactante llenando los espacios aéreos de los alvéolos. Esta neumonía generalmente se va a provocar por una infección bacteriana o una infección viral. Las neumonías se clasifican según en donde son adquiridas estas bacterias. Si tienes una neumonía adquirida en la comunidad, quiere decir que te enfermaste en tu casa, en el trabajo, en la calle. ¿Sale? Esta radiografía es muy clara al demostrar una neumonía del lóbulo medio. Neumonía asociada a la atención de salud. ¿Quién tiene una neumonía asociada a la atención de salud? Personal médico, profesional de la salud, empezando por dentistas, médicos, enfermeras, trabajadores en general de un hospital. Es diferente a la neumonía adquirida en el hospital. ¿Por qué es diferente? Porque la neumonía nosocomial, estamos hablando de que un paciente
ingresó por un diagnóstico al hospital y en la hospitalización desarrolló neumonía. ¿Sí quedó clara esta diferencia? Sí. Y luego, neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Esta cuál es? Pues la neumonía que se provoca cuando te ponen un tubo endotraqueal y te ventilan. La neumonía asociada a ventilación mecánica es muy, muy común. ¿La que sigue? Muy bien. ¿Qué estadios tiene el desarrollo de la neumonía? Etapa congestiva. Se le llama, hay clínicamente crepitaciones finas. Hepatización roja, o sea que el pulmón parece un hígado. Esta habitualmente se presentan estertores crepitantes o consolidación completa. Hepatización gris ya se está resolviendo. Se provocan estertores bronquiales de tipo tubular o se provoca roncus y es cuando en general tienes una salida de flemas muy abundante. Y la etapa de resolución, que hay crepitaciones todavía audibles, pero como ya hay menos secreción, paradójicamente son más audibles porque ya entra el aire a los bronquios que estaban previamente tapados. ¿La que sigue? Bueno, ahí arriba seguramente iba a decir factores predisponentes. Bronconeumonía. Fíjense bien, ¿qué te predispone? Extremos de la vida. Extremos de la vida, ¿cuál? Infancia, menos de 5 años, edad adulto, mayor de 75 años. ¿Por qué el menor de 5 años? Porque los menores de 5 años son muy susceptibles a las broncoaspiraciones. Y los adultos mayores son muy susceptibles a que no funcione bien el sistema de drenaje bronquial. Se quedan con las flemas atoradas. Obviamente la presencia de inmunosupresión es un factor precipitante, ya sea por enfermedades de tipo autoinmune, lupus, artritis, o medicamentos inmunosupresores como esteroides, ciclosporina, etcétera. La que sigue. Muy bien. Neumonía lobar o lobular, o como le quieran llamar, lobar. Generalmente, fíjense en la neumonía lobar que ven en el primer ejemplo. Esa es una neumonía apical. Ese tipo de neumonías son muy comunes en los bebés. ¿Por qué? Porque como se la pasan generalmente acostados, broncoaspiran la leche que les están dando el biberón. Por eso no debes de alimentar a un niño acostado. Broncoaspiran y se les va al bronquio superior y te produce una neumonía apical. Eso es muy común en los bebés. Y luego, la neumonía lobar inferior derecha es la clásica neumonía del adulto. ¿Por qué? Porque el bronquio derecho sigue una dirección vertical, casi se continúa con la tráquea, y el bronquio inferior derecho se continúa en esa misma dirección. Entonces, cualquier tipo de broncoaspiración o cualquier ingreso de contaminantes se va directamente a ese bronquio en la edad adulta. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué va a tener estos pacientes? Pues primero tienen defectos en la función bronquial, ¿no? No alcanzan a eliminar efectivamente moco. El moco lleva las bacterias y como no eliminan el moco y las bacterias crecen muy bien en el moco, pues se quedan acumuladas ahí en el pulmón. Entonces, puedes tener datos de inmunosupresión, datos de alteraciones en los bronquios, por ejemplo,
problemas bronquiales crónicos como bronquitis crónica o enfisema, también son factores que predisponen al desarrollo de neumonía, además de la edad avanzada. ¿Cuáles son las características clínicas? La principal característica clínica, tos con expectoración. Tos con expectoración abundante. Y el paciente te dice, es que siento que la flema sí me sale del pecho. No son flemas que traigo en la garganta. Muy bien. La tos con expectoración, y si la expectoración es de tipo herrumbrosa, de tipo roja, anaranjada o francamente purulenta, por lo más seguro es que sí es una neumonía. La tos con expectoración generalmente te va a provocar dolor pleural, fiebre y taquipnea. Y en la exploración física, signos de consolidación. ¿Cuáles son los signos de consolidación? Pectoriloquia o disminución en la transmisión de ruidos respiratorios y matidez a la percusión. La que sigue. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? De lo que salga de la expectoración, ¿sí? Inmediatamente le vas a hacer una tinción de Gram para saber si son Gram positivos o Gram negativos. Vas a hacer un cultivo de la bacteria para después de que esté aislada hacerle un antibiograma. Vas a investigar micobacterias, hongos, etcétera. Si hay derrame pleural y todavía no tienes un diagnóstico definitivo, puedes hacer un drenaje del derrame pleural para protocolo de diagnóstico. Obviamente radiografía de tórax para ver la zona de consolidación. Y en caso de que sea una neumonía atípica, que no alivie con los fármacos convencionales o que no te dé un cultivo positivo, pues puedes hacer pruebas de PCR para Legionella, Mycoplasma o Clamidia. ¿La que sigue? Bueno, una neumonía grave te va a dar una insuficiencia más que circulatoria, es respiratoria. Una insuficiencia respiratoria te puede provocar sepsis, que es una infección generalizada. Con mucha facilidad te da derrames pleurales paraneumónicos que se pueden infectar formando empiemas. Y cuando hay un empiema, ese empiema se tiene que drenar a través de una sonda pleural. Infecciones metastáticas, no de tumor, sino de infecciones, abscesos que se pueden provocar como endocarditis, meningitis, artritis, abscesos pulmonares con destrucción de parénquima pulmonar formando cavitaciones, síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es una respuesta inflamatoria generalizada en los pulmones. Puede haber neumotórax por ruptura de las zonas de consolidación o de las cavitaciones hacia la pleura. Y pues en general se puede exponer bastante mal. ¿La que sigue? Muy bien, causas de neumonía de repetición o neumonía persistente. ¿Qué pasa si no alivias una neumonía con el tratamiento antibiótico que elegiste? Bueno, pues tendrás que ver el antibiograma y hacer los ajustes necesarios, porque seguramente estás eligiendo mal el fármaco. Otra cosa que puede suceder es que estés haciendo una dosis inadecuada de fármaco. Otra cosa que puede suceder es que haya un bronquio obstruido. Hay un moco demasiado duro que no deja que se drene el resto de la neumonía y entonces se queda ahí comprometido. Enfermedades de inmunocompromiso o presencia de tumoraciones. ¿Por qué? Porque el tumor provoca el mismo efecto que la obstrucción bronquial por moco. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué puede pasar si en un cultivo
se te contamina la secreción bronquial con secreción, por ejemplo, de cavidad oral. Y tú piensas que la bacteria es la que está en la boca y no la que está en el pulmón. Entonces, ese diagnóstico microbiológico va a ser incorrecto. Causas de neumonía recurrente en el mismo lugar. Cuerpo extraño, que te haga una sobreinfección. Neoplasias, tumores que te provoquen un mal drenaje de los bronquios y por lo tanto ese moco estacionado se infecte. Bronquiectasia, porque no puedes drenar bien el moco de la zona neurismática bronquial, de la bronquiectasia, y entonces necesitas hacer un tratamiento a veces quirúrgico o endoscópico para extraer el cuerpo extraño, si es que lo hay, o para hacer el diagnóstico de cuál es la causa que está ocluyendo el bronquio de los sitios de neumonía de repetición. Si es una neoplasia, pues tomarás biopsia. Si es una bronquiectasia, pues al saberlo, tendrás esa como causa de neumonía de repetición. ¿La que sigue? Muy bien, características especiales de diversas neumonías. La neumonía neumocócica, que es de las más comunes, la expectoración es como hierro, como óxido, ¿sí? Generalmente el lobar es común que cause dolor pleurítico y derrame pleural. Y un sitio muy común es el lóbulo inferior derecho. La neumonía por estafilococo generalmente se asocia a fibrosis quística y a influenza. Entonces, primero tienes una neumonía viral por influenza y posteriormente por estafilococo, que puede provocar también neumonía de focos múltiples. Puede haber neumatoceles y neumotórax. La que sigue. La Klebsiella generalmente produce cavitaciones, es muy agresiva. Y la Legionella, esta es así una enfermedad medio rarona, pero en los sitios, por ejemplo aquí en Torreón, cuando haces ¿cómo se llama? Cuando se te termina el tiempo de calor y que dejas de usar los aparatos de aire lavado que tenemos la mayoría de las personas, esos aparatos requieren durante el invierno que se les drene todo el agua, se elimine ese líquido, se selle ese aparato y cuando venga de nuevo la época de calor, tengas agua limpia. Porque en el agua estacionada se puede contaminar con legionela. La que sigue. Bueno, la neumonía viral, que generalmente es por influenza, que es la causa más común, habitualmente son neumonías más o menos agresivas. Generalmente son estacionales, o sea, en la estación de invierno. Y habitualmente te va bien. Habitualmente te va bien si tu sistema inmunológico es sano. Todo lo que habíamos aprendido en neumonías virales, ahora con la pandemia de COVID, pues es borrón y cuenta nueva. El COVID se está comportando completamente diferente al resto de las neumonías virales. Entonces, pues tendremos que seguir aprendiendo de esta nueva pandemia, pero tiene un comportamiento muy diferente a nivel respiratorio, tiene un daño periférico,
la evaluación tomográfica es vital. Para empezar, no hay un tratamiento específico. Y para acabarla, produce muchas complicaciones sistémicas, además de las pulmonares. La actinomicosis es relativamente rara. La que sigue. Ok, clamidia y micoplasma también son relativamente raras. Sin embargo, son difíciles de tratar si no se piensa en ellas. Sí, la clamidia, sobre todo la de tipo citacosis, debes de investigar si hubo contacto con palomas, con aves en general. La que sigue. Bueno, la neumonía nosocomial es diagnosticada cuando un paciente lleva más de 48 horas en el hospital y llegó sin neumonía. Depende de cada hospital la flora que tenga cada hospital, su flora bacteriana. Pero 3 muy comunes son Staphylococcus aureus, Pseudomonas y anaerobios, incluyendo E. coli. ¿Qué te predispone a una neumonía nosocomial? Aspiraciones nasofaringias, gastroesofágicas, intubaciones, nebulizaciones, tener inmunosupresión y estar con una enfermedad sistémica, sepsis. La que sigue. Y la neumonía asociada a ventilación. Generalmente son microorganismos muy, muy tranquilos o pueden ser resistentes. Pero, ¿por qué un microorganismo tranquilo, infecta muy fácil cuando está contaminado un ventilador? Porque entra directamente a la ventilación bronquial. ¿Sí me explico? O sea, nosotros tenemos mecanismos de defensa en nuestra nariz, en nuestra faringe, en nuestra boca, laringe, etc. Inclusive a nivel bronquial con formación de moco y todo. Esta ventilación mecánica inhibe todas esas vías de defensa. Generalmente se asocia, la neumonía asociada a ventilación se presenta 24 horas después de haber intubado al paciente. Se caracteriza por fiebre, leucocitosis, un aumento de secreciones respiratorias y rápidamente te puede producir consolidación. Entonces, tú puedes hacer radiografías periódicas del paciente y ahí darte cuenta que se va creando la neumonía asociada a ventilación. ¿La que sigue? Doctor, ya quedan otra vez 5 minutos. Ok, paramos aquí y seguimos mañana. Sí, ¿O cuánto te queda de neumonía? Quedan 12 diapositivas. No, pues sí, paramos aquí y continuamos mañana, ¿sale? Entonces nos vemos mañana. Igual, a las 8. sí. Sí, está bien. Sale, pues, hasta mañana, chicos. Pórtense bien. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias.